una realidad geográfica diferente a la actual, ¿no? Pero queremos recordar el Ministerio de Cultura el camino Inca, el Capañac. Y entonces, en una reciente capacitación que hemos hecho desde la Escuela Nacional de Administración Pública para altos directivos del Ministerio de Cultura, le decíamos, pero lo que tenemos que encontrar en el modelo de gestión para resultados no es el proyecto, por el proyecto. ¿Qué queremos lograr? Identidad, me decía. Los habitantes de Colombia que estaban en el camino Inca, los habitantes de Chile que estaban en el camino Inca, sentirán la misma identidad que nosotros. El proyecto ya no es el mismo. El proyecto que queremos revalorar es el proyecto cultural, ciertamente. Una identidad en una época en la cual las circunstancias geográficas eran adversas, pero éramos otra forma de gobierno. Éramos un imperio incaico creciente, invasivo, pero preocupado por su gente, preocupado porque el desarrollo llegue y se distribuya. Eso, ¿cómo cambió con la invasión española? Ese proyecto tan importante como quizás tanto o más que cualquiera de las monumentos o restos arqueológicos que nosotros estamos revalorando, poniendo en valor, hace la diferencia. Pero hay que saberlo enfrentar, porque no lo voy a poner en los mismos términos de generación de valor en los otros lugares geográficos que ya se llaman de otra forma y que ya tienen otra manera de valorar lo propio, lo histórico, lo arqueológico. ¿Podemos hacer proyectos que revaloren este tipo de culturas? Perfecto. Estamos muy orgullosos de Caral, 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Y tenemos mucho más, no solamente Machu Picchu. Cuando los europeos vienen a Perú o cuando están afuera y encuentran a alguna persona de Perú, dicen del Cusco, no nos dicen de Perú, dicen de Cusco, porque lo único que recuerdan de nuestro país es el Cusco. Y nos imaginan, les decía, a las mujeres con pollera, el gorrito de las ñustas y nuestras bordas, ¿no? Bailando las vírgenes del sol. Y se imaginan a los hombres con pantalón hasta la rodilla, ojotas y su coche y su chuli. Así nos imaginan en Europa. Quisiéramos que nos imaginen o que nos vean y nos conozcan más. Esta realidad nos importa porque quisiéramos que todos los que trabajan en el sector público conocieran cuáles son nuestras realidades. Quisiera saber cuántos han podido viajar a todo el territorio y conocen de extremo a extremo cada uno de los lugares en los cuales viven ciudadanos peruanos afrontando necesidades de recibir servicios públicos básicos que les son negados. Y ahí viene un primer problema que tenemos que afrontar al hacer cambios en el servicio denominado ahora ya no administración sino gestión, porque tiene intencionalidad y tiene que lograr algo, que ese algo es desarrollo. Entonces, si conocemos cada uno de los lugares que tenemos, si sabemos que trabajamos en un cierto ministerio y ese ministerio tiene todavía actividades en zonas geográficas remotas que son muy restringidas, ahí vienen los retos, ahí vienen los cambios. Además de que estamos haciendo un proceso de descentralización y no podemos aplicar los mismos procedimientos, las mismas actividades en zona costa, en zona sierra, en zona selva, en zona urbana y en zona rural. No podemos hacerlo igual. No somos productores de sillas ni de maquetas, somos productores de servicios, somos personas que damos servicio a personas. Y ahí está otra de las razones del cambio. Conocemos ese vasto territorio y sus potencialidades en cada nivel micro que existe. Conocemos esa frontera que queda allí en la esquina más alejada de nuestro país, que es esta. ¿Qué hay ahí? Caballococha, hay otro nombrecito parecido. Islandia. Cuchillococha. Famoso
porque los narcotraficantes, si no te caes bien y si no les sirves, te cortan el cuello. Cuchillo cocha se llama. Y en esa frontera los peruanos tienen 3 documentos de identidad. Tienen DNI peruano, tienen documento de identidad colombiano y tienen documento de identidad brasileño. ¿Por qué? Porque en el Perú no tienen una triste posta, cruzan el río y tienen una ciudad, que es la ciudad de Leticia, en Colombia. Y en Colombia van sus hijos a la escuela y pueden ir a los servicios médicos gratuitos, teniendo el DNI colombiano. Y bajan a Brasil y la gente encuentra trabajo en la maderera, en el transporte. Y además, por supuesto, en el Perú encuentran también las actividades ilegales que nos están caracterizando en esa zona. Abran la mirada, entren con el Google Earth y van a encontrar, sorprendentemente, pues claro, muchísimo bosque, muchas casitas de madera, pero las lanchas recorriendo el río Amazonas son muy frecuentes. Y en el trayecto, pues, no están llevando fruta, están llevando otra cosa. ¿Sí? Hay que conocerlo porque en realidad tenemos mucho. Y a donde nosotros queramos tomar acción como entidades estatales, como servidores públicos, vamos a encontrar mucho por hacer, ¿no? Tenemos mucho por hacer, ya lo están haciendo con revalorar toda nuestra cultura. Felizmente, Machu Picchu sigue estando entre las maravillas del mundo y queremos que otros monumentos lo estén para atraer turismo, pero el turismo no por el turismo, sino para generar ingresos que permitan que se potencien las culturas locales. También estamos haciendo bastante por la música, estamos haciendo bastante por el deporte, por la comida. Por Gastón ha hecho mucho más al punto que la gente vota por él para que sea el próximo presidente, ¿no? Cualquier encuesta está determinando que él va a ser el presidente. Y hemos tenido esa cultura tan rica que se está perdiendo, ¿no? Las comunidades hacen el rito del Inti Raymi ya como una maqueta y no como que lo viven, y eso es algo que no debemos permitir. Susana Vaca, que fue nuestra ministra, pues tuvo problemas al final, ¿no? Puedo ser una buena artista, pero no necesariamente un buen ministro o un buen funcionario público, si no estoy imbuido de conceptos de desarrollo. El entorno económico del Perú es bueno, estamos muy bien, a pesar de la caída, a pesar que el ministro actual diga que vamos a llegar a 3,5% de crecimiento este año, somos todavía la estrella de América Latina. El problema es los indicadores sociales. Eso es el reto para el sector público. El Estado, entonces, de acuerdo a un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha convertido en el motor, el actor principal del desarrollo, al punto que somos el más grande empleador. Pero somos el más grande empleador y no hemos incorporado criterios para la mirada social de la labor que tenemos que realizar. Ese crecimiento en la actividad del sector público nos ha convertido en un Estado gordo, en un Estado con necesidades de cambio y nunca más cierta esa frase que decía Luis XIV: el Estado soy yo. El Estado puede pisotear al ciudadano a través de sus instituciones de gobierno. El Estado puede tenernos en una cola y cerrarnos la ventanilla en la cara. El Estado puede tener en huelga a sus principales actores, como son los médicos y los profesores, y no inmutarse de la calidad de vida que podamos tener. El Estado, a través de sus actores, puede operarnos la pierna equivocada, puede cortarnos la pierna equivocada, puede dejarnos en coma y no hay una respuesta ni una posibilidad de que el ciudadano reclame. No más. Acabo el video. Entonces, en el BID hemos desarrollado un modelo. Hemos desarrollado un modelo que tiene como detonante la queja que tiene el ciudadano de las necesidades que le son incumplidas. Una de las primeras quejas que ha atendido el BID en la calidad del servicio es precisamente
aquello que debería estar más cerca del ciudadano, que es el nivel de gobierno local. El nivel de gobierno local, nosotros hemos pasado un proceso reciente de elección, se ha convertido en un nivel de gobierno politizado, nunca más politizado que ahora, y esto no es solamente en Perú, es en América Latina en general, y esa ha sido la grave preocupación por la cual se estuvo formando alcaldes y todos sus grupos de directivos en los puestos principales, como son presupuesto, planificación, logística, contabilidad, en cursos de gestión para resultados en el desarrollo, pero cursos cerrados. Estos cursos solamente eran por equipos. En una reciente decisión hemos lanzado este curso en vía online, en masivo, acaba de empezar el 30 de septiembre, están invitados a inscribirse si así lo desean, todavía va a durar hasta la segunda semana de noviembre, y lo que estamos buscando es un poco masificar los conceptos. No es cierto que un gobierno local, sino todas las unidades operativas que tienen que trabajar y tienen que complementar, si no conocen los conceptos y circulan, la situación va a seguir igual. Entonces lo que buscamos es que el modelo entre a todos los gobiernos locales, que ayudaría a que el servicio mejore desde ese nivel. Y ahora les vamos a presentar de manera introductoria en qué consiste este modelo. Tiene varios elementos coadyuvantes. Uno de ellos es el funcionario público. El directivo y el funcionario público, que son los que toman decisiones y son los que tienen que estar decididos al cambio. Ciertamente que un escenario global no debe dejar de considerar política pública el cambio en la gestión pública. Eso ya en el Perú también se ha logrado y es lo que estamos buscando, que se incentive, ¿no? De que la política pública sea coherente. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las políticas que el gobierno peruano ha dado y que tienen algunas desviaciones que nos están haciendo que el modelo no corra, pero podríamos llegar a un cambio porque ya estamos implementando también capacitaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública. El paquete de capacitación se está dando para funcionarios del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y gerentes públicos recientemente incorporados. Si no nos ayuda el video que hace. El video lo que les voy a plantear es lo siguiente. Un día nos levantamos temprano, una familia común y corriente como podemos ser todos nosotros, tener una familia, nos levantamos y los hijos entran al baño y dicen no hay agua. Y no hay agua ni siquiera para hervir para el desayuno. Se cambian como sea y ven en la televisión que hay huelga de maestros. Y los maestros ya en este escenario están bajo, o sea, todo el sector educativo está bajo el mandato y la supervisión del gobierno local, vía la descentralización. Quieren llamar por teléfono a alguien que venga a quedarse con los niños, porque también sale en la noticia que hay una huelga de transporte. Entonces se junta el escenario completo. Intentan llamar por teléfono para que la mamá de la esposa se quede con los hijos y le contesta a la grabadora que el servicio está cortado por reparaciones en las líneas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la señora se tiene que quedar en la casa con los hijos porque no hay quien los cuide y el esposo se va a trabajar caminando. En ese escenario, los servicios públicos que están bajo el mandato directo, sea de gobierno local o de gobierno nacional, hacen que la vida se torne caótica, porque sin agua no podemos vivir. Si esta está contaminada, peor, nos trae consecuencias en salud. Si es que no hay transporte público o nos llevamos más tarde al trabajo, como fue en el caso de la línea azul, que nos pasó a gran mayoría de limeños, donde las colas eran inmensas, donde el costo para el ciudadano es mayor de recurrir a un servicio alternativo.
o la contaminación o el agua que viene, como decía la alcaldesa encargada de Arequipa, llegó hasta Lima reclamando que los arequipeños estaban tomando agua contaminada. Digesa dijo que no, pero lo cierto es que el sabor del agua, de acuerdo a quienes lo habían probado, no era el correcto, ¿no? No hay clases hasta nuevo aviso por la huelga, es un poco lo que pinta el video. Y la verdad es que, como dice esa imagen también, están de espaldas el gobierno con los gremios. Están haciendo zigzagueos buscando la solución que está si se dan vuelta y conversan. ¿Por qué duró tantos días la huelga de médicos? 150 días que nadie nos va a recuperar. Las operaciones no hechas ya tuvieron sus costos. No se pueden reprogramar inmediatamente, ¿no? Pero además, como dice la última lámina, la señora va al cementerio y le dice a su esposo que le llegó una comunicación, una carta, dice, ¿no?, del Ministerio de Salud, ¿no? Dice que tenían una operación, un tratamiento que hacer y lo habían aplazado por un mes más. Pero ya la señora se lo va a comentar al cementerio, al esposo, porque ya a este paso el esposo ya murió, ¿no? Le dice, te lo cuento porque sé que estas cosas siempre te hicieron gracia. O sea, las respuestas fuera de momento también son características de nuestro sector público, cuando ya hemos sufrido las consecuencias. Graves problemas en seguridad ciudadana, graves problemas en contaminación, graves problemas en imagen, ¿no? Este tema de los secuestros al paso, que el ministro dice que son consecuencias del innombrable y hablan de Harry Potter también, entonces no tiene sentido que las autoridades empiecen a darnos la vuelta porque nosotros sabemos qué es lo que sucede realmente. Ok, entonces lo que importa es pasar de administrar a gestionar, pasar de hacer solamente una utilización de unos insumos que nos entregan, papel bond, tinta, tóner, lapiceros que no pintan, fastener que no cortan el dedo, folder que están pegados, tinta blanca que está seca. Todo lo que se compra en el sector público se compra mal, con la gran mayoría. De considerar que el trabajador es un mueble que lo puedo mover de aquí para allá a donde quiera porque está en el puesto, porque me debe el favor, ya estaríamos haciendo un gran cambio. Entonces, pasar de administrar a gestionar. Administrar es utilizar los recursos que me asignan para cumplir con el encargo. Gestionar es moverse todo lo que sea necesario para lograr ciertos objetivos. Ese es el cambio que queremos lograr, donde los servicios estén al centro, ¿no? Donde de administración y un administrado pasemos a un oferente del servicio con un demandante del servicio. El demandante del servicio puede ser que pague o puede ser que no pague por el servicio, porque vía tributos, vía impuestos, ya hemos hecho la cobranza de lo que va a ser el costo del servicio. Y lo que buscamos es que haya incremento en la calidad, nuevos y mejores servicios, que haya también eficacia en costos, que se busque la satisfacción del ciudadano o de la ciudadana en nuestra actividad. Y buscamos también que se pase de un enfoque de corto plazo a un enfoque de largo plazo. Que se pase de ser mucha disciplina, mucho pegado a las normas, a fomentar un clima de innovación. El trabajador del sector público es, por naturaleza, innovador. Trabajamos con una serie de restricciones y buscamos dar un resultado. Pasar de la estrategia del día a día a una estrategia de permanencia, porque las instituciones van a seguir existiendo. Tiene que haber Ministerio de Salud, tiene que haber Ministerio de Educación, tiene que haber los ministerios sociales. Cámbienle de nombre, pero tiene que haber. Pasaremos de un estilo autocrático a que los directivos sean líderes que cambien
al equipo humano que da el servicio. Vamos a pasar de prestar el servicio a entregar el servicio, con la connotación que esto pueda traer, ¿no? Toma de decisiones estratégicas van a ser la clave. Además, que los recursos se deben definir no por lo que el sector economía históricamente me tiene asignado, sino de acuerdo a mi proyección de flujo de caja. Y ahí viene el cambio. Eso lo hace el sector privado, pero el sector público no hemos estado acostumbrados a trabajar con esa visión. Y por eso resulta tan importante que la planificación se ancle en el modelo de prospectiva. Muchos países latinoamericanos nos llevan ventaja y buscan lograr esa nube posible. Tampoco podemos imaginar un futuro que no vaya a llegar. Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra realidad, a nuestros recursos, pero no limitado ni tampoco extremo. La gestión humana ya no manejaremos personal, haremos desarrollo del talento humano. Entonces, en las diferentes áreas que antes se llamaban recursos humanos, ya no vamos a pensar de esa manera, ya no deberían llamarse de esa manera. Nos debemos hacer gestión del talento humano porque lo tenemos. Hay muchos trabajadores en el sector público que tienen muchos grados, muchos años de experiencia, y cuando tenemos la vivencia de haber ido a gobiernos locales, hay mucha gente que nos contesta: yo puedo saber las soluciones, pero como yo no voté por ese alcalde, no me interesa colaborar con él. Acá estoy bien, dentro de poco se va y yo sigo. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Por eso es que hablamos de que en el modelo vamos a pasar de cumplir tareas a que van a ser, claro, una cadena de valor. Le damos un proceso también, pero el proceso se convierte en procedimiento y hacemos mapas de procedimientos que repiten en el cuadrito hasta el paso innecesario. Yo le llamo que escriben hasta la tos. Queda el funcionario que tiene que hacer el trámite. Tenemos que pasar del procedimiento a proceso, y el proceso abarca la interacción entre varias áreas e incluso articulada entre varias instituciones, porque lo que importa es que el servicio le llegue al ciudadano, que sea el eje del trabajo que hacemos en el sector público, que sea la razón y motivo. Ahí viene el sentido del cambio. El ciudadano es el centro, es quien tiene toda nuestra dedicación. Entonces, el concepto central que tenemos que manejar en esta gestión para resultados en el desarrollo es que tenemos que lograr que los actores públicos del desarrollo, ¿quiénes somos? Quienes trabajamos en el sector público, quienes están alrededor supervisando la labor que hacemos, que son las instituciones de la sociedad civil, que son los organismos y fuentes cooperantes, busquen generar el mayor valor público. Acá hay un concepto que se va a manejar durante las clases con algunos ejercicios. ¿Qué significa generar valor público? No es lo que va a pagar el ciudadano por el servicio, es cómo mide el ciudadano que está recibiendo lo que esperaba del sector público. Cuando una persona, uno de nosotros, va a un supermercado y viene, ¿no?, los diferentes trabajadores, ¿no?, y ven que estamos con las cosas en la mano, vienen y nos acercan un carrito, o ya nos están ayudando a llegar a la cola, nos ayudan a embolsar, nos ayudan a llevar el carro, nos hacen sentir que si rompemos una botella fue una cosa fortuita, no fue intencionado, y entonces sabemos que estamos en un ambiente privado, porque nosotros somos los que decidimos la calidad que ellos nos brindan. Pero cuando vamos a un ministerio, nosotros mismos nos dejamos pisotear. Nos dejamos en una cola, dejamos que los ex adultos mayores que hacían la cola por el FONAVI fallezcan de la impresión y del cansancio de estar parados en la cola. Lo que nos interesa, es que se genere valor, que el ciudadano sienta que las horas, los minutos fueron óptimos para recibir lo que fue a buscar a esa institución pública. Y para eso hay que trabajar coordinadamente. Primero al interior de la organización para evitar el teléfono malogrado. Acá no le doy ese papelito, usted vaya 5 puertas más allá y le dan el papelito que le falta para que le atiendan.
un día en la institución en la que estuve, llegaba una persona porque le habían requerido 5 puertas más allá un documento fedateado. Y en esa misma oficina fedateaban, pero le mandaron una valla al fondo que la señora X le va a fedatear. Y la señora X no le quiso fedatear porque no era un papel que le correspondía a su oficina. Y lo tenían en todo el pasadizo, yendo y viniendo, ¿no? Y por favor, fedateale. Tengo que intervenir para que le fedatee, para que pueda irse tranquilo con su trámite. Estamos cerca de la hora del almuerzo. No, es que mira, era un rollo así de papeles y me va a demorar y no voy a poder salir a almorzar, me contestaban todavía. Entonces lo que debemos buscar es que ese ciudadano se vaya satisfecho. Ese ciudadano puede haber sido un familiar de un ex trabajador que venía por un trámite que era necesario para que la persona siga viviendo. Puede ser que requería cobrar la pensión, puede ser que requería algo, un documento para que pueda atenderse en una consulta médica, pero tampoco al extremo de que dejemos que en algunos casos los ciudadanos abusen de nuestra credibilidad, ¿no? Como he tenido casos también en los cuales en salud antes iban a las casas a verificar la supervivencia de las personas pensionistas, y en algún caso les sucedió que los hijos le dijeron que el papá estaba descansando, que estaba delicado de salud en la cama, y le dijeron, bueno, dame el papel y le hacemos sellar. El primer mes lo hicieron bien, al segundo mes van a hacer la verificación y bueno, le dijeron la misma historia, y el funcionario por pena dijo, bueno, ya llévelo y séllelo, ¿no? Pero cuando regresó a su oficina, alguien alertó de que había algunos rasgos raros en ese sello, en esta huella digital que había llevado, y lo mandan a un perito que tenían ahí en la oficina, y el perito le dice, esto tiene piel muerta. Y cuando van a ver a la casa, los familiares tenían el dedo del papá. Qué terrible. Eso suena como de terror, pero sucedió, ¿no es cierto? Eso no lo debemos permitir tampoco. O sea, no es que al sector público nos engañe. Tenemos que tener nuestros procedimientos para que no haya este tipo de irregularidades o delitos. Nada más. En el sector público trabajamos en un ciclo histórico de planificación y nos quedamos en el plan, producto de los modelos de CEPAL, ¿no? Nos dijeron en CEPAL, hay que formular políticas públicas, hay que hacer planificación de largo plazo, hay que hacer metas de largo plazo, hay que hacer un presupuesto de largo plazo, que jamás se hizo en el Perú. Pero el modelo estaba, ¿no? Y luego bajamos a planificación anual y bajamos a metas anuales y al presupuesto anual. Pero ¿qué sucedía? Que lo único que requeríamos y seguimos requiriendo es el plan por el documento, pero no por su contenido, para poder hacer metas de desarrollo. Lo buscamos porque el anexo 1 para formular el presupuesto nos dice con qué resolución está aprobado el plan. No importa qué hayamos puesto en el plan. Y entonces ese presupuesto anual se convierte en el líder. Por eso es que varios años hemos venido haciendo el modelo de presupuestación anual inercial. Lo que vengo pidiendo todos los años, eso es lo que tengo. Y el MEF evalúa si me da presupuesto para proyectos o no, según cómo me porté el año anterior. El control de gestión estratégico se hace vía un reporte. Y ese reporte dice, de las 50 actividades que propusieron, se verifica, se cumplió o no se cumplió, pero no cómo impactó. Entonces, hemos tenido también actividades que dicen como que tiene que hacer los estados financieros. El indicador es estado financiero y la meta son 12. Y cuando vamos a ver y decirle por qué pones estados financieros en tus actividades de tu plan operativo, porque necesito gente, contratarla mediante CAS para que me haga análisis de cuentas. Pero es función del área contable hacer los estados financieros. ¿Qué desarrollo está generando? ¿Qué cambio está generando en la institución para que ponga en las actividades del plan operativo el balance y los estados financieros? Ni siquiera el levantamiento de las observaciones que tienen de las auditorías N, ¿no?
O la otra que me ponía logística es tengo que hacer el plan anual de contrataciones y voy a hacer 12 modificaciones en el año. O voy a hacer el inventario anual, pero la unidad de medida no es el inventario, sino el informe del inventario. Y entonces cuando evalúan la meta, dicen, he hecho el informe, y en el informe dice, no pude hacer el inventario. Nos engañamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que sí lo voy a hacer. El informe dirá lo que tenga que decir, pero cumplí con el informe. Entonces, así no hemos generado nada de desarrollo. Pero eso no se fija la asignación presupuestal. Entonces ahí viene el embrollo en el cual nosotros mismos nos hemos metido. Nos ha ayudado muchísimo que el presupuesto sea el líder, que nos haya ordenado, que se haya hecho presupuesto por resultados. Pero el modelo actual ya no es hacer presupuesto por resultado, es una mala traducción. Hay que hacer presupuesto para resultado, que viene la señal de cambio. Y el presupuesto tiene que tener la previsión económica para lo que planifiqué y de acuerdo a lo que quise llegar a lograr en mi sector y en mi país. Ese cambio, inclusive el modelo como ciclo teórico de CEPAL nos daba que debíamos hacer evaluación ex post de impacto, midiendo eficacia, eficiencia, calidad y la gestión. Nunca hemos hecho eso. Ni siquiera para los proyectos. La directiva está emitida, pero no se aplica. Ni siquiera en el marco del SNIP hay una aplicación real de la medición de impacto. Y aquí ya viene otra señal de cambio. Este modelo, e inclusive lo tomamos de la reforma de Chile. Mario Weisblut ha sido el artífice de la reforma y trabaja para el consorcio para la reforma del Estado de Chile. Y él nos ha dado unos modelos muy interesantes que inducen al cambio, ¿no? O sea, ¿por qué habla, por ejemplo, del modelo de la gestión pública inefectiva? No somos efectivos. Cumplimos esos objetivos y esas metas que están en el plan operativo, no importa cuáles, llegamos al 100% y estamos bien, nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque en realidad él dice que hay una resistencia de ciertas élites económicas para desconcentrar y descentralizar el poder. Esos modelos de descentralización que estamos aplicando y que se dieron en su momento en Chile no eran eficientes, algo efectivos, sí, porque carecían de planes, presupuestos y visiones de largo plazo. No puedo cambiar nada si no miro el horizonte en el cual tengo que hacer el cambio, ¿no? Escaso recurso para fortalecer los entes desconcentrados era irlos minando. Designación y rotación frecuente y clientelar de directivos. Esto es el año 2007, 2008, 2009. Y nos está pasando, ¿no? Nos está pasando y suena como que caminos comunes. Reafirmación de un modelo de gestión pública hipercentralizado, insularizado y poco efectivo. Insular porque se forman islas. El Ministerio de Salud no quiere conversar con nadie para lo que tenga que hacer. El Ministerio de Educación tiene su educación para todos y con eso se conforma. Todo lo que es calidad, que tiene su PPR, con eso se conforma. Pero todo lo que tiene que hacer articulado no lo logra, ¿no? Se fortalece la profecía autocumplida de que no se debe dar autonomía ni recursos a los entes desconcentrados. Y hemos escuchado eso este año cuando se le suspendieron las cuentas de inversiones a los presidentes regionales que ahora están presos. Eso lo hemos escuchado y es el propio MEF el que manda estos mensajes. ¿Por qué? Porque la eficiencia en la ejecución del gasto se ha reducido. El monto del porcentaje que debemos llegar a ejecutar del presupuesto cada vez es menor. Y entonces podemos llegar a modelos como estos. Si se dan cuenta, esto es el caos total, ¿no? Nos encanta porque habla de que tenemos que mirar el entorno, las personas, los procesos y las estrategias. Y entonces, para hacer un cambio aquí, fíjense, las presiones del entorno político van a estar presentes en todo modelo de gestión pública, siempre las vamos a tener y no las debemos obviar. Por algo ganaron, hay un gobierno que ganó, un partido de gobierno que está en el poder y siempre nos va a presionar, bien el Parlamento, bien el Ejecutivo. Va a haber entonces fórmulas de
contratación de directivos inadecuados que son inevaluables, a ellos nunca los vamos a evaluar, nunca van a pasar por un examen. Va a haber baja calidad, transparencia y eficacia en el servicio público, carencia de indicadores y control de gestión. Nos van dejando, ¿no?, los resultados que ellos quieren que salgan. Procesos confusos, sistemas desarticulados, y nos llevan a un clima laboral inadecuado. Esto de que mejor estoy debajo de la ola, que se vayan, ahorita lo cambian, que el ministro está un rato y se va, y cuando cambie, a ver cómo me acomodo, ¿no? Bajos salarios en todo el sector público, confusión en la misión, servicios, usuarios y estrategia. No se mide qué es lo que realmente entregamos. No le puedo entregar a la ciudad, al distrito de San Isidro, la huacapuyana. ¿Qué le entrego? Orgullo de tener un bien cultural allí y que haya un restaurante de 5 tenedores y que sea turístico y que llegue la gente a San Isidro por esa data, por ese recurso histórico. No les voy a entregar el bien, no se lo voy a entregar para que sea suyo, pero siente que es suyo. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el cambio, ¿no? Y cuando reciben los servicios de manera personalizada en su casa, ¿no?, cuando en la Municipalidad de Miraflores innovó y por internet se hacía el pedido de las partidas de nacimiento y las llevaban a su casa, pues por supuesto que el ciudadano se sentía mucho más que satisfecho. Vale la pena pagar por un servicio de esa manera. Este modelo es la fuente de todos los errores que tenemos en el servicio público. Por eso hablamos ahora de trabajar en una cadena de resultados. Todos ustedes, todos los economistas, hemos pasado por la experiencia de aprender, practicar intensivamente, hacer un marco lógico para formular proyectos dentro de la primera fase del ciclo de gestión de los proyectos. Ese modelo de por sí ya nos da una lógica de cadena de resultados. La única diferencia entre el modelo del BID y el Banco Mundial es que el BID empieza con las actividades que están en la base del marco lógico y el Banco Mundial dice que debemos empezar con los insumos. ¿Cómo le entrego los insumos para que se den las actividades? Las actividades no las mido con indicadores. Las actividades les asigno presupuesto y evalúo el porcentaje de avance en la ejecución. Pero esas actividades me deben determinar productos. Hasta ahí he llegado con el presupuesto público, con el PPR me estoy quedando en productos. Si quiero determinar el cambio en el problema grave de violencia familiar, ¿qué hago? Le doy un PPR al Ministerio de la Mujer para que ponga centros de emergencia mujer. Las solas instalaciones no han contribuido en nada a la reducción del problema de la violencia familiar. Además está decir que las estadísticas nos demuestran que cada vez hay más casos de feminicidio y o de asesinato a mujeres en el seno familiar. Pero no mido los productos por los productos. Tengo que medir los efectos en el cumplimiento de los objetivos y con mayor razón el impacto. Es ahí donde generé desarrollo. No es porque le doy el desayuno escolar, no es porque le doy el vaso de leche, no es porque le doy el almuerzo que se generó desarrollo. Es porque he generado condiciones para que se empodere la persona y logre resultados valiosos en su vida. Recordemos cómo se mide el IDH también. No lo mido solamente por salud, no lo mido solo por aspecto económico, no lo mido solo por educación, lo mido por una combinación de los tres. Pasamos. Y ahí está la transformación social, porque entonces, ¿qué está detrás? Si tengo que lograr desarrollo, porque el modelo lo está planteando y porque queremos hacer gestión pública para el desarrollo, tengo que unificar el concepto, que entiendo por desarrollo. Nos basamos en el concepto de Amartya Sen, que habla de que es un proceso de ampliación de las oportunidades como persona humana que tenemos todos. Solamente en el marco de derechos humanos y de ampliación de oportunidades podemos hablar de desarrollo. Entonces, desarrollo humano no necesariamente lo vamos a encontrar
en regímenes dictatoriales. Vamos a encontrar restricciones en el acceso a las oportunidades que puede y merece todo ser humano en aquellos regímenes. Por eso es que es importante, ¿no?, que tengamos claridad en qué es lo que vamos a lograr, qué desarrollo queremos y cómo lo queremos. La política pública es clara en ese sentido, ¿no? Y uno de los detonantes de por qué debemos hacer estos cambios es la Carta Iberoamericana de la Función Pública del año 2007, que nos habla de que debemos trabajar una función pública que se centre en tener los objetivos de eficacia y de eficiencia, que busque garantizar un adecuado servicio, una adecuada provisión de recursos humanos, que la administración sea profesional, que no haya personas que no estén preparadas para hacer la función pública y que los requerimientos son igualdad de oportunidades, el mérito, la meritocracia, imparcialidad, ¿no?, que no haya injerencia política en la designación. Siempre va a haber la cuota política, todos los países lo tienen. En Colombia la cuota política es 5%, acá nos hemos llevado el porcentaje al 20% y más. Entonces el artículo 54 de esta carta nos dice que debemos trabajar una esfera de delegación. Yo contrato, designo, según sea el régimen laboral en el que esté, a un directivo público, a un funcionario público, de acuerdo a las nuevas definiciones que da la ley 30057, y le asigno funciones, pero esas funciones tienen un carácter de directivo, y como tienen carácter de directivo, implican toma de decisiones, implican solucionar problemas para generar resultados, implica que haya sistemas de control, rendición de cuentas, transparencia. Nosotros somos líderes en gobierno abierto. Con ese nombre está todo lo que deberíamos hacer visible al ciudadano en todo lo que hacemos. Elenco de premios y sanciones, mérito, ¿no? Si hay un buen resultado, si se generó desarrollo, debemos premiar a ese equipo que lo esté haciendo bien. Obviamente que si roban, como cierto alcalde que aparentemente tiene por ahí razones para ser denunciado, todavía pesa mucho en la presunción de inocencia, entonces hay que investigarlo y hay que sancionarlo si fuera así. Pero como nuestros sistemas también son malos, resulta que el Tribunal del Servicio Civil ha empezado a retirar sanciones por el solo hecho de que las instituciones se han demorado en sancionar. Tienes un régimen laboral que dice que tienes 30 minutos al mes para llegar tarde, te pasas a 31, te sancionan. Esas sanciones, si se demoran en aplicarlas 4 meses, el principio de oportunidad rigió y entonces el tribunal no va a aceptar que lo sancione. Y así han sucedido algunos eventos de presunciones de corrupción que no se han sancionado o se han retirado. Conjunto de valores comunes. El funcionario público, el directivo público tiene que ser ético, tiene que ser transparente, tiene que ser abierto, tiene que ser líder. No hay reforma que se haga con computadoras en el servicio público. No hay reforma que se haga con escritorios. Somos las personas las que movemos el campo del servicio, ¿no? ¿Y cómo se materializa? Pues la transparencia, la accesibilidad. En muchos países se hacen estas cartas de servicio al ciudadano donde se le declara y se lo pone a la entrada de la institución cuáles son los derechos en el marco del servicio que el sector le tiene que dar. Eliminación de barreras, reduce burocracia, aligerar procedimientos, responder ante lo que hacemos, ser capaces de asumir y dar la cara, no escondernos detrás de alguien, algún trabajador, algún subordinado. Informar, el presupuesto por resultados nos permitiría informar de desempeños logrados si es que movemos la lógica del producto actual a la lógica de resultados. Control ex ante, control ex post, no podemos hacerlo solamente al finalizar, reforzar con control interno de los propios directivos, reestructurar y reasignar funciones, buscar optimizar procesos. Si es que es pertinente, servicios que se deben privatizar.
el servicio de contabilidad, el servicio de informática, normalmente en la empresa privada es de outsourcing. Y nosotros nos llenamos cada vez más de gente que no siempre termina en los primeros puestos de la contaduría pública. A trabajar con APPs, trabajar con temas de competencia, competitividad, ser capaces de pasar quejas ante Indecopi, ante la Defensoría del Usuario. Todos esos temas hacen señal de que hemos hecho cambios, ¿no? Organizar y motivar a los servidores, porque los servidores públicos son los más capacitados, pero los más desmotivados. Con este equipo humano tendríamos mucho por hacer, pero resulta pues de que no siempre están las oportunidades para el ascenso, ni está la felicitación por los trabajos de equipo que se hayan hecho. Medición y comunicación de resultados, hay que verificar indicadores de gestión. Y el otro reto que tenemos es profundizar la descentralización. El modelo de gestión para resultados funciona cuando llevamos el servicio a los niveles más cercanos del ciudadano. Por tanto, hay que empoderar y dar competencias al tipo de gobierno que está en ese nivel, que es el gobierno local. El gobierno local está más cerca a lo que es la elección de las comunidades. Siempre se dice desde el sector justicia que los jueces de paz son los más respetados porque los elige la comunidad. Los jueces que elegimos en el sector simplemente hasta son luchados por la comunidad. Igual, cuando tenemos un alcalde, si lo eligió la ciudadanía, si lo eligió ese entorno para el cual se postuló, debería ser, digamos, respetado, atendido, cuidado, ¿no? Se hizo un survey, se hizo una encuesta a nivel de 10 gobiernos latinoamericanos, 10 países, en diversos gobiernos locales salteados en el MIR. Y se preguntó qué es lo que más querían, cuál sería la obra más interesante, más importante para su ciudad que debería exigirle al alcalde. Y contestaron, 8 de 10 contestaron que querían un estadio de 40.000 personas. Fíjense cómo es que las campañas los llevan a pensar así a los ciudadanos, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera que hubiera pues un Juegos Olímpicos latinoamericanos, necesitaríamos esos 10 estadios de 40.000 personas para ciudades que no tienen ni 10.000 personas. Es un poco la contaminación que vamos formando, porque ahora la política está primando al servicio. ¿Cuántas personas se han postulado para ser alcaldes por cada ciudad? Hemos tenido muy fuerte número, ¿no? Entonces, este modelo que tenemos nosotros, el Plan Nacional de Descentralización, no es que sea malo, es que está implementado con demoras. La transferencia de competencias ha sido lenta. Entonces no hemos llegado a la desconcentración total que el modelo prevé, y a la delegación estamos en algunos temas delegándolo con restricciones en la función. Por eso es que al tratar de aproximar el gobierno a la gente, mayor transparencia, rendición de cuentas, ha habido movimientos tipo Transparencia Internacional, tipo ciertas ONGs que han buscado, ¿no?, informarse con la ciudadanía mediante encuestas, mediante consultas, para saber cuáles podrían ser los focos de corrupción, y es que eso es lo que estamos notando ahora. Este modelo lo que buscaría es que el ciclo de políticas y programas públicos, que lo vimos a nivel grande, tiene que ir decalando, tiene que bajar a nivel regional y a nivel local. Ese circuito no puede llevarse a cabo porque no hemos completado todos los requisitos. El entorno legal está todavía incompleto, la replicabilidad por transferencia de competencias no se puede dar porque no le hemos transferido todas, el entorno regional está contaminado y el entorno local con mayor razón está muy atomizado y muy conflictivo. Los retos son muchos, entre ellos lograr ese Estado eficiente con equidad, inclusivo, transparente y especialmente honesto. Ese es uno de los grandes retos que tenemos que estudiar durante el curso. Y hacer que esa política pública se vuelque a programas públicos y a proyectos públicos que generen desarrollo.
esto lleva un circuito virtuoso de desarrollo, si es que se hace bien, y no llegamos a tener la Plaza de la Hamaca, la Plaza del Sombrero, el Mirador, el puente y todo lo demás, que no entendemos cuál es el desarrollo que ha generado, ¿no? Entonces, como economistas, nos debe importar colaborar en formular proyectos que respondan a programas que estén respaldados en una política de gobierno, pero que se convierta en una política de Estado. ¿Por qué el éxito de otros países? Porque ha habido continuidad, a pesar del gobierno que haya estado, en las políticas públicas que han implementado. Chile ha sido líder, Colombia lo está haciendo muy bien, Ecuador ha empezado con su plan de 10 años y está llevando una muy buena política social para implementar. Bolivia, con el siguiente gobierno de Evo que ha ganado, quiere profundizar ese manejo de planes de largo plazo. Estamos hablando de su plan al 2025, ya lo están haciendo al 2050. Y entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque la razón del cambio en la gestión es generar valor público. Es el valor que se va a demostrar con los proyectos públicos. ¿Qué vamos a entender por valor público? Si en el valor privado, una empresa, ¿no?, hace los productos que el mercado le dice que necesita, y eso lo determina con un estudio de mercado, con una encuesta, ¿no?, una investigación de mercado, le da el producto que quiere, la cantidad que quiere, la forma que quiere, la oportunidad que quiere, el mercado le va a aceptar el valor y entonces le paga el precio que la empresa pide, por la fuerza de oferta y demanda. En el sector público, ¿cómo comparar esa misma situación? Cuando hemos decidido desde el gobierno de turno hacer un cambio en la política que se venía ejecutando y decimos, hay un proceso de decisión colectivo vía democracia, hemos elegido a un cierto tipo de gobierno. Ese gobierno nos ofrece algo que los ciudadanos deben aceptar. Por ejemplo, en este gobierno nos ofreció 10 puntos. Dentro de ellos, uno decía liberalizar las inversiones en la Amazonía. Hasta ahora no se nota el impacto de esa medida. Y decía erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Erradicar es cero. ¿Cómo vamos a llegar al erradicar si no notamos las medidas que se están tomando? Si los programas sociales siguen con filtraciones, si las medidas adoptadas no generan el empleo productivo que requerimos. Esa aceptación de la generación y renovación de confianza es la base de generación de valor público. Acepto lo que tú me dices que me vas a proponer para llevarme al desarrollo. Entonces, el valor público, lo que importa es que ¿quién lo reconoce? Lo reconocemos todos nosotros cuando sentimos que económicamente nos ha mejorado una tarifa. Vamos a ponernos un ejemplo, el DNI que nos da la RENIEC. Nos da precios diferenciados según zonas de pobreza o según zonas de extrema pobreza y versus la situación normal de ciudad. Nos permite llamar por teléfono para que ciudadanos discapacitados registren y puedan ir a hacer el cambio del DNI a su domicilio. Nos permite diferenciar entre el DNI de niños, ahora todos los niños tienen o deben tener. No, antes solamente tenían el certificado de nacido vivo, pero era voluntad de los familiares ir a gestionar el DNI. Ahora no, ahora están obligados a tenerlo vía un convenio con los hospitales. Y entonces empezamos a encontrar razones de valor económico en primer lugar. Me cuesta menos o son receptivos a mis necesidades, a mis posibilidades de pagar por ese servicio. Además, debo encontrar un valor social. Tengo que reconocerme como peruano porque tengo el DNI peruano. Entonces, esos ciudadanos de la frontera que tienen DNI colombiano y que tienen DNI brasileño, tienen una razón económica para tenerlo, una razón de servicio que nosotros no le estamos dando. Pero además hay factores políticos e institucionales que debemos tener en cuenta para cierto tipo de servicios.
A ver, por ejemplo, la justicia se debe dar solamente por entes de justicia. El arbitraje, la mediación no están reconocidos totalmente, salvo aquellos temas contractuales. Pero lo que importa es lo que está al centro de la generación de valor. Si yo le quiero cobrar 100 soles por unas bases de licitación a una empresa que va a proveerme de bienes y servicios en el Estado, tiene que estar sustentado en el costo de la producción de la fotocopia. Y la empresa se puede quejar. Pero cuando a un ciudadano le pedimos que pague unos ciertos costos por una consulta médica, pero esa consulta médica le va a costar 7 soles, si es que se va a las 5 de la mañana a hacer la cola, y a veces tiene que ir antes para conseguir el médico que quiere. ¿No es un poco inhumano que personas, estando delicadas de salud, tengan que estar a las 5 de la mañana en pleno frío haciendo la cola y probablemente no alcancen, ¿no? Entonces, hacer este modelo nos lleva a pensar en valor entregado por la institución pública. ¿Cómo se valora? ¿Con una encuesta? ¿Con la aceptación? ¿Con que vengan más a atenderse? ¿O si el ciudadano genera reputación positiva por la confianza que tiene en las instituciones? Eso genera, por ejemplo, confianza. Y hace que el valor público sea un reconocimiento al valor recibido. Lo veremos un poquito más de detalle en la clase. El modelo, entonces, para cumplir con esos retos, nos dice lo siguiente. Pásalo. Surge a raíz de la Declaración de París del año 2005, donde la eficacia de la ayuda al desarrollo se norma y se habla de la incorporación de todos los beneficios de la ayuda en los modelos internos, pero también que se haga gestión para cambiar la vida de las personas. Es por eso que este modelo se habla de gestión para resultados. En el modelo nos habla de 5 pilares: planificación para resultados, presupuesto por resultados, todavía denominado así, programas y proyectos para resultados, gestión financiera, auditoría y contratación pública para resultados, monitoreo y evaluación para resultados. Estos 5 pilares están unidos por varios factores: el de dirección estratégica o gestión estratégica, el de ética, el de transparencia, ¿no?, el de tolerancia cero a la corrupción, y eso hace que no todos los funcionarios públicos se sepan, por ejemplo, el código de ética y no sepan hasta dónde están violando cuando en un proceso de adquisiciones o contrataciones del Estado están aceptando ofertas por debajo de la mesa. O cuando un programa, un proyecto no está cambiando la vida de la población, sino simplemente obedece a un capricho del alcalde. O cuando el presupuesto por resultados no mide resultados, sino mide productos. O cuando planificamos sin tener en cuenta la opinión del ciudadano. El modelo de planificación requiere un cambio. Ya no vamos a hacer solamente la planificación estratégica, que hacemos a veces de gabinete, hacemos la planificación operativa, la anual, pero en todos los años que dure el plan estratégico de largo plazo, los anuales deben estar pre-identificados, pero hay un elemento adicional: debemos hacer la planificación participativa, que en el Perú llevamos los denominados planes de desarrollo concertados, que son una aproximación a lo que podría ser la planificación participativa. La pregunta básica: ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar? No qué producto ofrezco, no si amplío mi oferta de servicios, es una mentalidad privada. Acá es cómo consolido mi servicio pensando en el ciudadano, y entonces hago recién mi cadena de resultados en base a esas preguntas. ¿Qué actividad voy a desarrollar? ¿Cómo la voy a implementar? ¿Qué productos voy a generar? ¿Los mismos o le voy a cambiar la forma? ¿Qué resultados espero, ¿no?, de corto plazo, de mediano plazo? ¿Y por qué voy a hacer todo ese conjunto de actividades, productos y resultados para medir el impacto de largo plazo? Esto tiene que estar diseñado, totalmente diseñado en cuanto a nuestra institución, y
el tema que estemos abordando. No debería hacerse solo, no debería hacerse vertical, un solo sector. Deberíamos tener en el modelo la fórmula de que varios sectores puedan articularse para sacar un plan intencionado de cambio en la vida de las personas. El siguiente pilar es el presupuesto basado en el desempeño o denominado presupuesto por resultados, donde el cambio es que vamos a movernos de una esfera de insumo-producto, lograr un producto, a insumo-producto-resultado. No quiero darle desayuno escolar, quiero incrementar el nivel nutricional de los niños en edad escolar. Por eso estoy luchando contra la desnutrición infantil, que es uno de los objetivos del milenio. No quiero darle centro de emergencia mujer para que vengan y se sienten a esperar si hay un policía o un fiscal que los atienda. Quiero darles medidas preventivas para que las mujeres sepan salir del círculo vicioso de la violencia. No quiero darles escuelas, quiero darles educación que les cambie y les transforme la vida, pero de calidad, que superen las pruebas internacionales y nacionales y logren ser actores del desarrollo. El cambio es notorio. La gestión financiera lo que busca es que todo lo que diseñé en el plan, todo lo que presupuesté, se haga realidad. Porque ahora nos peleamos con que resulta que hicimos el presupuesto, pero el plan de contrataciones no está listo. Y por tanto, demora. Y cuando vamos a mirar el suministro, lo necesitamos para febrero, pero con todo el procedimiento terminan completándolo en julio. Cuando empiezan las lluvias en la sierra ya no podemos hacer nada. Entonces tenemos que cambiar, todos tienen que alinearse. Así como queremos que las compras estatales salgan alineadas al momento en que las planifiqué, cuando las necesito, la tesorería tiene que acelerarse. La contabilidad tiene que acelerarse. Los trabajadores que salen de viaje a verificar proyectos tienen que rendir cuentas oportunamente. Todo tiene que estar concatenado. Y para eso hacemos inclusive auditorías internas propias de cada sector. Puede ser con los simples arqueos de caja, estamos controlando el gasto. Gestión de programas, proyectos y servicios para generar valor público. Esta placita de los sombreros me gusta, pero seguramente tuvo, ¿no?, en sus objetivos algún interés cultural que no era claro cómo generaba desarrollo. Estoy desarrollando mi cultura, es lo típico, quiero revalorar alguna experiencia ancestral. Hasta ahora no hay forma de que le entendamos cómo es que genera desarrollo proyectos como este u otros, ¿no? Hay que hacer un cambio, ¿no? Para implantar la gestión para resultados tiene que haber en primer lugar voluntad política. No ganamos nada si es que el de arriba nos sigue con el mismo procedimiento burocrático, trayendo personas que no aportan valor a la gestión, que no inducen a los cambios. Presión social. Si es que no viene de arriba, viene de abajo. La gente tiene que empoderarse y reclamar sus derechos de tener resultados valiosos para su desarrollo. Presión institucional. Dentro de cada institución también hay actores de cambio que deben y pueden colaborar para generar mejor servicio. Habilitación. Estamos buscando, ¿no?, capacitar cada vez más a mayor número de funcionarios públicos para que se compren el pleito y generen el cambio. Sistemas de seguimiento y evaluación no los hemos estado utilizando. Vale la pena pensar que ya empecemos a introducir la lógica de la diferencia entre el seguimiento versus la evaluación, ¿no? La evaluación de medio término, de fin y de impacto es la terminología más conocida, pero el seguimiento buscará que todo se alinee, ¿no?, que todo también vaya de manera conjunta. Ejemplo, en México esto funciona pues de manera muy fluida. La Coneval es una comisión que se encarga de hacer los reportes de seguimiento de los programas sociales, de los planes estatales y federales, ¿no? Hace que sea realidad, que se cambie lo que no esté funcionando bien.
siguiente modelo, que nos habla también de México, la planeación queda incompleta si no se llega a reglas de operación. No planifico algo que se queda en el plan escrito. Tengo que implementarla. No hay plan sin ejecución, como que no hay proyecto sin ejecución. Debemos tener ese círculo virtuoso de ejecutar. Y la ejecución desde el modelo privado es a menor tiempo y a menor costo y de mayor calidad. 3 características que debemos buscar en nuestras implementaciones. Entonces, si yo tengo objetivos nacionales que son una política pública, tengo que llevarlos a programas en planes nacionales de desarrollo, a objetivos estratégicos de las dependencias y llevarlo a que dentro de los programas presupuestarios hayan reglas muy claras de cómo ejecuto para que lo que yo hago desde el nivel operativo individual suba al institucional, suba al sectorial y suba al nacional. Como no, también desde local, regional y nacional. O sea, tenemos 2 planos para darnos la mirada del desarrollo. Sí. Estamos en el Perú implementando el modelo de la nueva gestión pública todavía parcial. El Decreto Supremo 04/2013 y la Resolución Ministerial 125/2013 nos dieron el modelo de mejora de la gestión pública. Este modelo que nos habla de todos esos elementos de cambio, visión orientada al ciudadano, gestión por resultados, ¿no? Todo esto se plasma en la siguiente lámina. Son 5 pilares y 3 ejes transversales. Políticas públicas, planes estratégicos, presupuesto, gestión por procesos, servicio civil meritocrático y sistemas de información, que se unen a través de articulación intersectorial, gobierno electrónico y gobierno abierto. Pero ¿cuándo hacemos realidad de esto? Por ahí no dice gestión para resultados. Lo que tenemos que hacer es concatenar, enlazar los modelos para que podamos lograr con esta sola norma hacer la primera señal de cambio. Esa primera señal de cambio, fíjate la siguiente, ya nos empieza a hacer entender quién es el centro. Por lo menos ya está identificado que el ciudadano está en la corteza, está en el centro de lo que tenemos que hacer. Y nuestros sistemas administrativos son externos, los 11 o 14 sistemas administrativos, según cómo se mire, nos dan una obligación de cumplimiento que a veces se hace por cumplir y no por darnos cuenta que debemos llegar a impactar en el ciudadano. Además, ese modelo nos habla de pilares que cruzan hasta encontrar impactos, que es lo que buscamos, ¿no? Que haya cambio medido por un impacto, y ese modelo tiene que hablar de que en este cuadrante estén las iniciativas de cada institución. Esta norma ha preidentificado algunas cuestiones que debe trabajar cada sector. Todo está en revisión y cada sector tiene que hacer su comisión de cambio. Finalmente, el último tema que quiero abordar con ustedes es este elemento central de la participación ciudadana como derecho fundamental. La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, del año 2007 también, nos da la necesidad de cambio. Dice que la gestión pública es buena si tiene como característica la integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad y equidad. Y que todos tengamos el derecho a pronunciarnos sobre lo que la institución pública quiere hacer. Por esa sola razón, por ese compromiso que hemos suscrito a nivel de la OEA, tenemos cada sector que publicar, prepublicar los proyectos de normas o de planes o de instructivos que queramos emitir. Esos cambios que queremos hacer en la calidad de vida de las personas deben recibir la opinión de la gente. Pero no lo podemos poner hoy día y mañana cerramos la consulta y por supuesto no hemos incorporado nada de lo que ha dicho la ciudadanía. Debemos ser reales, dar un plazo real de consulta y en ese plazo hacer un compendio de los aportes e incorporarlos en el instrumento, que se note que la población ha contribuido al cambio. Estos procesos deben darse permanentemente.
¿no? Gobierno abierto ya lo estamos haciendo, gobierno electrónico también. Derechos es la clave de todo. Este modelo funciona cuando reconocemos y otorgamos los derechos que cada ciudadano merece. Y tiene que estar incorporado dentro de la institución y afuera de la institución. Quiere decir que si yo tengo un ciudadano que no conoce sus derechos, no va a poder hacerlos efectivos. Por tanto, tenemos que trabajar en los dos frentes. Atrás del mostrador, con nuestros trabajadores, directivos y todo aquel que hace el servicio, y delante del mostrador, con los ciudadanos, las ONGs, las fuentes cooperantes que estén allí y que puedan hacer algo para levantar el nivel de conocimiento de los derechos, porque estamos en democracia. El último pilar del cambio que quisiera ver brevemente es este tema del servicio civil, que es el detonante, ¿no? Que tenemos todavía una ley que ha tenido sesgos y está incompleta. Por tanto, el modelo, por muy bueno que sea, no va a correr si es que no hacemos ajustes y damos este tema de equidad para que la incorporación sea no sentida como un castigo, sino sentida como un mérito, que es a donde deberíamos todos llegar. No debemos trabajar si no vinculamos todos los elementos, que se incorporen adecuadamente los trabajadores, que haya una gestión de la carrera adecuada, que tengan capacidad de crecer en la institución, que se les pague adecuadamente, que tengan capacitación y que además sean evaluados de manera justa, de manera oportuna, de manera anunciada. Todo se respalda también en llevar relaciones colectivas adecuadas. Pueden haber sindicatos, como está reconocido por la OIT, seguridad y salud en el trabajo, que es lo que se está impulsando, bienestar social con toda la extensión de la palabra, cultura y clima, pero no el amenazado, ¿no? No el que pasa la encuesta de cultura y clima y todos son amenazados a contestar positivo, porque si no los cambian de área, los ponen a disposición. Comunicación interna fluida. Si este modelo corriera como si funciona en el sector privado, haríamos la diferencia. Hasta aquí el modelo todavía tendría algunos elementos que abordar, que serían liderazgo, ética, que durante el desarrollo de las sesiones vamos a plasmarlos también en elementos para que tengan en cuenta a la hora de implementar su labor. Gracias. Bravo. Bueno, muchas gracias a la presentación y creo que si hay alguien que tiene una o dos preguntas cortas podríamos responder. Una pregunta, las personas que no han puesto su correo, que no han firmado para poderles mandar, sería importante que se acercaran. Muy bien, el día jueves vamos a empezar con el primer módulo. Hay alguien que, las personas que son de la modalidad virtual, por favor, si pueden quedar un segundito para ver que todos los datos estén bien, y todos los que quieren venir vengan nomás el día jueves y después seguimos el día sábado. No sé si hay alguna otra pregunta. Nada. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a la próxima.